Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su última clase del área de Ciencias Naturales. Vamos a compartir esta noche el siguiente tema. ¿Sí? Listo. A ver. Listo, por acá tenemos. Tenemos el reino Plantae como tema. ¿Cuál es el objetivo? Conocer las claves mínimas para distinguir los tipos de plantas que existen según la organización que pueden presentar, comprender los principales elementos que forman parte de una planta y su clasificación y reproducción. Entonces, vamos a hablar de uno de los reinos más antiguos que existe en nuestro planeta Tierra. ¿Sí? ¿Cuál es el reino Plantae? Y considero adicional a ello que es uno de los más importantes, ¿no? Sabemos nosotros que encontramos a nuestro alrededor 5 reinos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos reinos? ¿Quién me ayuda leyendo cuáles son esos 5 reinos? Felice. A ver, adelante, Anita. A ver, los reinos monera, protista, fungi, vegetal y animal. Listo. Entonces, aquí tenemos los reinos. Vamos a hablar un poquito sobre su nutrición, su relación y su reproducción. Listo. ¿Qué nos dice? El reino vegetal comprende todos los seres pluricelulares que poseen tejidos y realizan la fotosíntesis. Sí, entonces las plantas están formadas por la unión de tejidos, que todos ellos tienen una misma misión y realizan la fotosíntesis. ¿Qué será la fotosíntesis? ¿Quién me dice? ¿Qué proceso? ¿Qué es la fotosíntesis? Proceso de alimentos. Ya, muy bien, es un proceso de alimentos, ¿sí? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué más decimos de la fotosíntesis? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces nosotros hablamos del reino Plantae. La vez anterior alguien me decía, ¿qué es esto del Plantae? Ese es el nombre científico, ¿no? Que viene del latín, que significa plantas, ¿sí? Es un... No sé, algo pasó aquí. Esperen. Hola, hola. Ok. Listo. No sé, algo pasó con el Zoom, chicos. Es como que se reinició esto. Espérenme, sí. A ver, no sé cómo sacar esto de aquí. Aquí. ¿No? No sé, algo pasó con el Zoom, chicos. Listo. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Bueno, decíamos que el reino vegetal, a ver, permítanme ver si está grabando. Sí, se está grabando, ¿no? Listo. Es uno de los más antiguos, sí, que el ser humano ha estudiado. Entonces, dentro de ellos nosotros podemos decir que son seres autótrofos, ¿sí? En este caso decíamos que el proceso de alimentación lo realizan a través de la fotosíntesis, ¿verdad? Sí, licenciado. 5, no sé, algo me pasó con el Zoom, creo que se fue. Listo, entonces decimos que son capaces de alimentarse por sí mismo a través del proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar ciertas características generales de este reino, ¿ya? Nos dice son organismos eucariontes o eucariotas pluricelulares fotosintéticos, ¿sí? Nos dice que su nutrición es autótrofa, es decir, que pueden alimentarse por sí solos. ¿A través de qué se alimentan? A través de las hojas, a través de las raíces. ¿Sí? Nos dice que son pluricelulares con verdaderos tejidos. ¿Sí? Están formados por muchas células y la unión de estas células se denominan o forman los tejidos.
¿sí? Este nos dice también que tienen pared celular, ¿sí? O también estos se los conoce como cloroplastos, ¿sí? Es ahí donde ellos depositan la clorofila. ¿En dónde? En los cloroplastos, ¿sí? Que les dan o les provee el color verde a la planta, ¿sí? ¿Qué nos dice? Almacenan almidón. Licenciada, disculpe que le interrumpa, pero la imagen está solo su foto, no hay ninguna imagen más. No se ve. No, no se ve nada. Chuticas, les cuento que no sé, algo pasó así con el internet y nos dejó como, a ver, a ver, a ver, a ver. Permítanme. Yo no sé, a ver, esperen, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir. A ver, aquí, aquí, acá, listo. Ahí pueden observar ya. No, licenciado. No, Ahí recién. Ahí, ya, ahí ya, está. ya, muy bien. Sí, lo que Ahí pasa es se que creo que se fue al internet y como que volvió y ya no me mostró la diapositiva. ¿Ya? Listo. Entonces nos dicen que tienen también se desarrollan por grupos, ¿no? Y según su reproducción, estas pueden ser asexual o sexual. Ya, entonces, dependiendo de la especie de la planta, ¿sí? También depende de las condiciones ambientales de estos individuos. Ya. Tenemos de importancia. ¿Cuál consideran ustedes que es de importancia de este reino de las plantas? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué consideran ustedes que es importante este reino? Porque tal vez no podríamos vivir sin eso, que también aportan en algo para la naturaleza, para el humano igual. Ya, muy bien. Entonces, es el sostén de la mayoría, en este caso, de los seres vivos, ¿verdad? Es el sostén de los organismos que habitan en todo el mundo. Sí, adicional de que nos sirven como alimento, también que nos provee, nos proporciona de oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. Muy bien. Entonces nos proporciona de oxígeno y también ellos, a ver, las plantas nos ayudan a controlar, ¿qué será? Los contaminantes, ¿sí? Entonces de ellos también depende de que el suelo muchas veces contaminado puedan ser controladas, ¿verdad? Entonces, sin la vida vegetal, prácticamente el mundo no sería lo que es, no habría vida, no habría forma de subsistir. Entonces, ¿cuál es la ciencia que estudia el reino vegetal? ¿Quién me dice? La botánica. Ya, muy bien. Miren, aquí tenemos nosotros las características, en este caso que nos habla de los cloroplastos. Decíamos que poseen depósitos de clorofila, ¿sí? Conocidos como cloroplastos, ¿sí? Aquí nosotros también tenemos la pared celular, ¿sí? O celulosa, y pues a través de ello se realiza el proceso de la fotosíntesis. Reciben la energía del sol, ¿sí? Absorben el dióxido de carbono, el oxígeno, y ese proceso nosotros lo denominamos como fotosíntesis. Bien, aquí está lo que les había mencionado. La botánica es la ciencia que se encarga del estudio de las plantas, ¿sí? Como se conoce como botánica. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los animales? ¿Quién sabe? A ver, ¿cómo se llama? La zoología. Ah, muy bien. Listo, miren, entonces nosotros conocemos también la clasificación de las plantas, ¿sí? Sabemos que son con flores y sin flores, ¿verdad? Es decir,
Cuando decimos nosotros que no tienen flores, también se les conoce como plantas sin semillas. ¿Sí? Es decir, que tienen esporas. Y acá tenemos las plantas que tienen flores y semillas. Sí, ya vamos a ver cada una de las características de ellas. Ya. Nosotros en las plantas sin flores ni semillas se caracterizan por tener esporas. ¿Sí? ¿Y cuál es su subdivisión? Se dividen en briófitas y pteridófitos. ¿Ya? Aquí nosotros en esta subdivisión tenemos como ejemplo el musgo. ¿Sí? Sabemos que el musgo es una de las plantas que se encuentra en peligro de extinción. Y en este caso en los pteridófitos tenemos como ejemplo los helechos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características en este caso de las briófitas? Es decir, que estas no tienen tejidos conductores, no tienen tejidos de sostén, ¿sí? Y estas no tienen verdaderas raíces, no tienen tallos y hojas. Sí, esa es la característica. Y en este caso de las pteridófitas, ¿qué nos dice? Aquí nos dice que estas cuentan con tejidos conductores y también les sirven en este caso de sostén o soporte. Estas sí tienen, a diferencia de los musgos, sí, estas sí tienen raíces, también tienen tallos y tienen hojas. ¿Listo? Entonces, acá nosotros en las plantas que tienen flores y semillas, ¿sí? En este caso, estas sí tienen tejidos conductores y de sostén, ¿sí? Es decir, que cuentan con raíz, cuentan con tallo y cuentan con hojas, ¿sí? Ahora, nosotros nos vamos a encontrar con plantas, en este caso, que no tienen frutos, ¿sí? A esas que no tienen frutos se les denomina gimnospermas, ¿sí? Y también las plantas que tienen frutos, a estas las denominamos como angiospermas. Y de estas angiospermas encontramos una subclasificación, es decir, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. ¿Ya? Como ejemplo, nosotros podemos citar en las dicotiledóneas tenemos los manzanos, tenemos el peral, ¿sí? Es decir, que tienen semillas con dos cotiledones, ¿sí? Y en este caso, el monocotiledón quiere decir que tienen semillas con un cotiledón, ¿sí? Y volviendo también a las angiospermas, es decir, en este caso que no tienen frutos, tenemos aquí como ejemplo, tenemos un pino, es decir, que ellos tienen una semilla desnuda. Sí, así se les llama a este grupo. Tienen una semilla desnuda, las gimnospermas. Ya, dentro del grupo de las plantas también encontramos en este caso a las plantas sin semillas. ¿Ya? Ya. Dentro de las plantas eh, sin semillas, decíamos que teníamos cuáles. Las briofitas y las pteridofitas, ¿verdad? Como ejemplo que citamos los musgos y las hepáticas. ¿Sí? Y las pteridófitas tenemos los helechos y los equisetos. Sí, eso nos mencionaba en el ejemplo que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las características de las plantas sin semilla? ¿Qué nos dice? Meteorizan en la roca, es decir, que se adhieren o viven, sí, por mucho tiempo en rocas, como por ejemplo el musgo. Otra característica nos dice que retienen la humedad en el suelo, ¿sí? Ayudan a la formación del suelo, ¿sí? Son como reestructuradores de la vegetación. Protegen también al suelo del agua y del viento. ¿Listo? Acá tenemos qué significa, de dónde vienen las palabras, en este caso, gimnospermas, que nos dice que etimológicamente vienen del griego gimno, que significaba desnudo, ¿sí? Y esperma, que significa semilla, ¿sí? Es lo que vimos de clasificación hace rato, en este caso, de las gimnospermas, es decir, que tienen semillas desnudas, ¿sí?
Y acá nosotros tenemos las angiospermas. Etimológicamente viene del griego angio, que significa vasos, ¿sí? Y espermas, que significa semilla, ¿sí? Semillas en vasos, semillas encerradas en una cavidad o también conocido como ovarios, ¿sí? Aquí decíamos que teníamos dos tipos, ¿no? Unas que eran los monocotiledones y otras que son las dicotiledones. Ya, ve, aquí está justamente lo que les mencionaba. ¿Qué quiere decir monocotiledones? Por favor, alguien que me ayude leyendo este texto. Yo puedo leer, licenciada. Sí, por favor. A ver, monocotiledonia. Son un grupo de angiospermas que posee un solo cotiledón en su embrión, en un lugar de números ancestral de 2 como fue retenido. En las dicotiledonias, carácter que inquirió la monocotiledonia ancestral y que le da nombre al grupo. Ya, muchas gracias. Entonces aquí tenemos los monocotiledones. Miren, es decir, que sale una sola hojita de la semilla, ¿sí? Y las dicotiledones, a ver, vamos a ver qué nos dice por acá. A ver, ¿quién desea participar? Yo, Licen, Vamos, Graciela. las dicotiledonias, llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas el desarrollo dos cotiledones. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos lo que son los monocotiledones y los dicotiledones, ¿sí? Es decir, que al momento que nacen, que, empiezan con dos hojitas, ¿sí? Y se les denomina como dicotiledones. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, acá tenemos unos ejemplos de las monocotiledones, como pueden ser de espiga, lirios y las palmeras. Y los dicotiledones tenemos el almendro, el rosal y la encina. ¿Listo? Aquí tenemos una pequeña actividad que dice relacionarás mediante una línea los dibujos de diferentes plantas y la categoría a la que corresponde. Tenemos las briofitas, tenemos las pteridofitas, tenemos las gimnospermas y las angiospermas, ¿sí? Ustedes miran diciendo, esto de aquí tenemos un helecho, ¿cuál pertenecería? ¿Con quién iría? ¿Será con las briofitas? ¿Será con las pteridofitas? ¿Con las El helecho gimnospermas creo que o es las angiospermas? briofitas, licenciada. ¿Con cuál? El helecho briofitas, Mm, ¿no? no. A ver, les doy una. Con la segunda, No con pteriofitas. Ya, muy bien, sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen tejidos conductores, ¿sí? También tienen un soporte que les sirve de sostén, tienen hojas y tienen tallos, ¿sí? Entonces serían las pteridofitas. Ahora, las briofitas, ¿a cuál corresponderá? Tenemos aquí un naranjo, tenemos musgo y tenemos un pino, algo así. el musgo, Ya, muy bien. ¿Cuáles son las características del musgo? ¿Quién me dice? Se adhieren a las rocas, licenciada. Eso, muy bien. Estas tienen raíces falsas, no tienen raíces, ¿no? No cuentan con tallo y tampoco nos dice que tiene hojas. Ya, ahora tenemos las gimnospermas, ¿sí? ¿A cuál pertenece? ¿Cuál será? ¿El árbol de manzanas? Perdón, de naranjas o los pinos. de naranja, Ya, muy bien. Y la última que nos quedaría. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo se queda? Las angiospermas. Las angiospermas, no se olviden de las angiospermas. Las gimnospermas, ¿qué decía? Que tenían sus frutos desnudos. Entonces, ¿cuál será?
Las gimnospermas tenían su fruto desnudo. Que Sus tienen... Es la cuarta, licenciada, pero no sé qué nombre es. Ya el pino, Tal ya vez. estos tienen la semilla desnuda, pertenecen a las gimnospermas, y las angiospermas son las que tienen la semilla cubierta por el fruto, en este caso la naranja. ¿Listo? Listo, estimados estudiantes. Hasta aquí tenemos la presentación de la clase. Vamos en este momento a buscar cuáles son las preguntas de la clase en vivo. Tenemos por acá. Voy a compartir. Ya han realizado 38 el intento. A ver, vamos a ver acá directamente. Voy a ver quiénes ya han realizado. A ver, vamos a ver cuánto han sacado sus compañeros que se nos han adelantado. A ver. Miren estas notas. Ahora vamos a elegir uno al azar. Dali Sarian ha sacado 10. Yo también saqué todo 10, Lice. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Nos dice, llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo 2 cotiledones. ¿Sí? 2 cotiledones, por lo tanto, son los dicotiledones. Dicotiledonias. ¿Ya? Esa es la primera respuesta y ahora nos vamos a la segunda. ¿Qué nos dice? Las plantas se reproducen de dos modos muy distintos, el sexual y el asexual, dependiendo su especie y en ocasiones de las condiciones ambientales en que cada individuo se encuentre. Esto es verdadero. Entonces ahí tenemos las dos respuestas de las preguntas de la clase en vivo. Los que ya lo han hecho, pues en buena hora, y los que no, ya pueden proceder a realizar las preguntas de la clase en vivo. ¿Listo? Subo nuevamente para que sus compañeros puedan observar la grabación. Y hasta aquí, estimados estudiantes. Homero, ¿me quiere decir algo? Tienes ahí la mano. Es solamente una aclaración. Decíamos que los cloroplastos, mediante la clorofila, da color verde a las hojas. Y cuando son las hojas de otro color, también es el mismo proceso. Sí, Traigo. sí, así es. Ok, muchas gracias. Ya, ok, no se preocupe. ¿Listo? ¿Alguien más? Me gustaría, por favor, yo no sé realmente qué le pasó a mi Zoom, se me transformó. Me gustaría que por favor abran la camarita aquí. Ya, listo. Y ahí los encontré. No sabían dónde estaban. Los tenía perdidos. Ya, listo. Me gustaría, por favor, activen su camarita. Vamos a tomar la última foto del recuerdo y con ustedes yo creo que nos estamos viendo ya en septiembre. Ujú, sí, listo. Larguísimo. Anita Álvarez, Wilber López. Listo, muchas gracias. Anita, no sé, creo que tiene dañada la cámara, ¿no? Que no podía ni hablar, decía licenciada. Ah, ya, listo, no hay problema. Por favor, una sonrisa para el recuerdo y ha sido un gusto, estimados estudiantes. Un fuerte abrazo. Chao, chao, que estén Gracias, bien. licenciada. Una buena Esté bien, noche. Dios le bendiga. Gracias.